No sé si han tenido posibilidad de ver la serie biográfica de Chespirito Sin Querer Queriendo que se estrenó el pasado 5 de junio de este año 2025 en HBO Max. Es un formato de 8 episodios, son episodios semanales. Recorre la vida de Roberto Gómez Bolaños, legendario chavo del 8, Chapulín Colorado, bueno, entre otros personajes que hizo, por supuesto. Está producida por su hijo, por Roberto Gómez Fernández, quien también coescribió la trama junto a Paulina Gómez Fernández, y está dirigida por Rodrigo Santos. Pero hoy queremos hablar con alguien especialista en el tema y encontramos, por supuesto, a @bendito Ávila. Él es Luis Carlos Ávila, es libretista de televisión colombiano, es chespiritólogo. O sea, ¿quién mejor que un chespiritólogo para que nos hable de esta serie y qué tan cierta puede ser? Luis Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, qué gusto estar con ustedes. Un abrazo allá hasta su linda Venezuela. Qué privilegio estar acá. No, el privilegio todo mío, Luis Carlos, porque, bueno, como bien te catalogamos el día de hoy, bueno, y lo tienes también en tu biografía de Instagram, eres el chespiritólogo, eres la persona perfecta para poder hablar acerca de esta serie y, bueno, y también todo lo que está sucediendo en redes sociales en contra de Florinda Mesa, ¿no? Sí, sí, no, digamos que para hablar de la vida de don Roberto Gómez Bolaños, pues hay muchos frentes que analizar. A mí me emociona que en principio el hecho de que sus hijos hayan hecho esta bioserie, pues nos tiene otra vez hablando de sus creaciones, de sus programas, de sus proyectos y sobre todo pues que se mantiene vivo ese legado del mejor programa de televisión de Hispanoamérica. Y bueno, sí, hay muchos temas por analizar. Yo escuchaba lo que estabas contando y sí creo que pues en una bioserie hay muchas cosas que la gente tiene que saber. Tienen un tratamiento de ficción. Claro. Si tú ves la serie está inspirada en el libro de memorias de don Roberto que se llama Sin Querer Queriendo. Y en efecto, ahí en el libro él plasmó y planteó muchas cosas son las que estamos viendo. Pero en qué es lo que esta serie está evolucionando el relato, y es que nos están contando en distintas temporalidades, están conectando sucesos de distintas épocas como para tratar de construir un relato audiovisual y que nos emocione y nos mueva y todo lo demás. De ahí deriva de lo que tú también decías, que es Roberto hijo y Paulina como no solamente escritores, sino también productores, obviamente están contando una versión de los hechos desde su punto de vista Sus y es necesario recuerdos, ¿no? también Sus reconocerlo. momentos como hijos. Claro, y seguramente ellos mejor que nadie conocerán distintos episodios de la intimidad de don Roberto, de la vida con doña Graciela y todas esas cosas. Yo creo que la verdad es una cosa que están contando ellos. No podemos decir que así pasaron las cosas. Por ponerte un ejemplo, el hecho de que el episodio que salió ayer, y no sé si la gente ya está al día con la serie, pero el capítulo 4 es dedicado a cómo fue el proceso de creación del Chavo del Ocho. Ajá, lo Cuando vi. tú lo ves, te van contando que don Roberto, hay un Roberto chiquito que estaba donde unos tíos y resulta que viaja con un gorrito y resulta que ve después una vecindad y que ve un señor cobrando la renta, Que como es que el señor pareciese ser que Barriga él se inspiró también. así. Claro. Claro, es que son una serie de cosas que él vivió que obviamente lo inspiraron, porque si algo decía don Roberto es que todo lo que él creaba y escribía era porque lo veía y lo observaba. Entonces a mí me gusta mucho ver esas secuencias creativas donde vemos a un Roberto en el parque viendo a los niños, a un Roberto sentado en su máquina inspirándose. Creo que eso es bastante emotivo y especial para cualquier televidente en Latinoamérica. Sí, total. Pero también, bueno, como bien estamos diciendo, es una versión de los hechos. eh, Parte de la autobiografía de este libro que dejó Roberto Bolaños, pero también, bueno, la interpretación de estos niños que de alguna forma también se sintieron un poco dejados de un lado porque tenían un papá bastante presente hasta que él empieza esta relación con a quien conocemos como Doña Florinda, que justamente no aprobaba la serie y le tuvieron que cambiar el nombre y se llama Margarita en esta serie, ¿no? Sí, no solamente ella, también Carlos Villagrán Eslava no estuvo muy de acuerdo, tampoco se le consultó y ahí es muy importante mostrar que, en efecto, aunque históricamente está demostrado que hubo ciertos conflictos, primero con Carlos Villagrán por el personaje de Kiko, por un momento, aunque don Roberto escribió el personaje, Carlos empezó a pedir cierta patria potestad, por decirlo así, y a llevarse también cierto crédito del personaje.
y eso los llevó a los estrados y hubo líos un poco jurídicos y demás que luego se fueron superando, pero, Tú sabes que esa historia me la sé, Luis Carlos, porque qué bueno. el contrato que recibe Kiko es justamente por venezolanos que se lo traen a Venezuela. Y Sí, como no así tenía es. los derechos del personaje Kiko, aquí lo llamaban Federico. Y fue súper popular, Sí, ojo. Creo que era hasta mucho más popular que el Chavo, porque claro, ya lo sentíamos como nuestro. claro, y ahí creo que también en tu país, este Akekiko, ¿no? Que fue no solamente con Carlos Villagrán, sino que también tuvo una temporada con Ramón Valdés, don Ah, esa Ramón, no me acuerdo. que, que en solidaridad con lo que estaba pasando con el elenco, él pues migra y acompaña a Carlos, ellos eran también muy amigos. Entonces, qué lindo también ver que finalmente lo que la gente va recordando y lo que nos queda en la memoria es las emociones que un show televisivo nos ha hecho vivir y todo lo que Claro. la nostalgia nos carga. Claro, sí me da un poquito de dolor porque uno de mis episodios favoritos, recuerdo yo de niña, era el Chavo en Acapulco, ¿no? Me parecía Sí. delicioso lo que sucedía. Aquí fíjate que hay personas de distintas generaciones y ustedes también lo vieron, ¿verdad, muchachos? Y justamente ahí fue que empezaron todas estas asperezas, según lo que nos hace entender la serie. Tú como chespiritólogo, ¿qué tan en serio consideras que fue ese viaje, ¿no? Bueno, lo que pasa es que para toda Latinoamérica y creo que para toda Iberoamérica el episodio o los episodios, porque fueron varios, Ah, es verdad. tanto del Chavo como del Chapulín en Acapulco, primero parten de una petición que le hace Emilio Azcárraga a Chespirito de tratar de hacer programas para difundir estos hoteles que se llamaban Emporio en Acapulco, ¿no? Y obviamente don Roberto con su genialidad lo que hace es sacar de la vecindad al Chavo y a sus amigos y demás, que para uno de televidente ver a un contenido fuera de su set, pues ya es maravilloso. Sí. Entonces, esos programas no son los últimos que la de vecindad realizó. La gente cree que fue eso, pelearon allá y no volvió Kiko. No, No, esos pero empezaron programas. las asperezas, digamos, ¿no? Claro, pero por eso te estoy diciendo, las asperezas venían desde antes, porque es Ah, que después de Acapulco igual ellos siguieron grabando. Kiko no se fue en Acapulco, después él siguió y ahí más o menos eso se grabó en el 77, 78. En el 78 parte 2 es que él ya se va. Entonces, no, históricamente no está demostrado que Acapulco sea lo que los rompió, pero como la serie nos lo está contando, además por algo que la serie nos está mostrando es que Chespirito viajó con su familia a Acapulco, pues no es tan, digamos, ajeno al relato que se le dé ese carga donde emotivamente están comiendo con la familia, pero también con la familia de la vecindad. Entonces no fue tan así, pero a la luz de lo como la serie lo está contando, es mucho más poderoso ver a una Florinda o a una Margarita sentada con Graciela compartiendo la cena, teniendo estos roces, ¿no? Y como que Florinda opinando de la crianza de sus hijas, todo lo demás. claro. Y Luis, tú, desde tu punto de vista, ya que eres experto, eh, ¿qué tal te apreció la serie, honestamente? ¿Te ha gustado? ¿Te parece importante que se haya realizado? Yo creo que este es un documento histórico con un fin de rendirle un homenaje a don Roberto a su obra y para que las nuevas generaciones comprendan lo que sucedió con este fenómeno. O sea, la televisión en Latinoamérica y en México se empezó a exportar a otros países gracias a Chespirito. Imagínate. Chespirito es pionero en innovar con el uso del chroma key y otro tipo de efectos que empezó a implementar en sus programas y que después se hicieron fáciles de realizar porque se hizo con los 2 o 3 pesos que se tenía. Por esa condición de pionero, creo que vale la pena como un documento histórico, por la figura de él y también porque no se nos puede olvidar que en la pandemia, en el año 2020, estuvo este lío de Televisa con Grupo Chespirito que quitó los programas de Chespirito del aire. Entonces hay una generación que no alcanzó a verlo como tú o como yo, o como nuestros padres, incluso abuelos. Entonces, como que traer este relato a esta época es tratar de actualizar y conectar con otras instancias. Y lo que es importante y la gente tiene que entender es que esto está contado con todo el andamiaje de una serie de plataformas. Los tiempos van a otro ritmo, se dan saltos en el tiempo. Si tú te fijas, cada capítulo no hay una continuidad aparente en el uno y en el otro. Cada capítulo tiene un conflicto que es distinto, que es diferente. Entonces, actualizar Chespirito a eso me parece un hit. Y lo que debo decir también, el hecho de encontrar un casting tan exacto Sí, es ¿verdad? Se parecen una muchísimo. cosa loable, es
exactamente maravilloso. Uno ve a Pablo Cruz con gestos y todo y uno dice, uff, pareciera estar viendo a Roberto Gómez Bolaños. La Total. actriz que hace de Angelines Fernández también, o sea, en general todos están muy bien. Y estaba viendo ayer una entrevista justamente del actor que representa a Roberto Gómez Bolaño. Y los cambios que le hicieron fue que le colocaron como una prótesis en la nariz, algo así, como para cambiársela y adaptársela, que le pusieron como unos lentes de contacto verdes para que los ojitos se le vieran más claros de los que en realidad él los tiene. Y bueno, también, por ejemplo, la que hace de Chilindrina fue entrenada justamente por la actriz que representaba a la Chilindrina y hay un video que se ha hecho muy viral, ¿no? Donde ella le dice, bueno, vamos a practicar el ¡guau! ¡Guau! Y Ajá. le decía, no, tienes que llorar 3 veces y el último hacerlo más largo, ¿no? Ahí tuvo una técnica. Sí, eso es muy lindo de ver porque ahí te das cuenta cómo María Antonieta estuvo involucrada también en la serie. Edgar Vivar, que ya la gente habrá visto, tiene un cameo importante. María Antonieta también va a salir más adelante. Y esto es Sí, de lindo hecho, porque finalmente ellos reconocen la memoria de don Roberto. para los que no han visto la serie o los que ya la vieron, hay un momento donde sale como un director que justamente era el actor que representaba en verdad al señor Barriga Sí, en el Edgar Chavo del Vivar. Ocho. Y bueno, creo que más adelante también ella va a salir haciendo, como tú bien dices, un cameo dentro de la serie. Por supuesto, interpretando a otros personajes, pero qué bonito que se les honre la presencia. Ahora, Claro. ya que me quedan unos minuticos, estamos hablando con @bendito Ávila, lo pueden conseguir en Instagram, él es chespiritólogo y me encanta ese término, es Luis Carlos Ávila y bueno, Tú puedes creer que ese término no, yo no me denominé a mí mismo chespiritólogo, ¿quién, justamente fue en quién, una quién te lo entrevista. dio? ¿En serio? Una vez aquí en Colombia me invitaron, el día que murió don Roberto, me invitaron a hablar en los medios, en algunos canales y noticieros de esto, básicamente porque primero yo soy fanático, pero segundo, mi tesis de grado como comunicador social es dedicada a Chespirito. Yo escribí un libro analizando las obras de Roberto Gómez Bolaños desde el punto de vista del guión, que es mi campo. Entonces, en ese proceso de analizar sus programas, pues empecé a enterarme de su vida, de sus cosas, conocí a don Roberto, pasé un tiempo con él. Wow, Digamos que creo que soy de las pocas personas que alcanzó a conocer a gran parte del elenco de La Vecindad en vida. O sea, he tenido encuentros tuve en su momento con Rubén Aguirre que murió, Edgar Vivar también, plazamos una tarde, con María Antonieta y con don Carlos Villagrán también aquí en Bogotá. qué Entonces, maravilla. como que no es simplemente, ay, es que es porque la gente en internet se quedó como con los memes y demás, pero en Claro. realidad es que, pues sí, soy fanático, pero a mí el ejercicio que me interesa es analizarlo como producto televisivo porque es una genialidad. No, bueno, y que eres escritor, bueno, y libretista también, y Sí, experto en televisión en Colombia, entonces, bueno, me imagino que de alguna forma tienes la capacidad de verlos desde otro punto de vista. Ya para cerrar, me queda un minutico. Te pregunto, Luis, ¿esta polémica con Florinda Mesa la ves justa o no? Porque, según entiendo, los últimos años de vida de Roberto junto a Florinda fueron muy felices. claro, lo que pasa es que ahí hay una situación de muchos años atrás, la gente de pronto no sabe que Florinda Mesa en su momento tuvo una relación con Carlos Villagrán, que Ah, también tuvo una relación con Enrique Segoviano y pues que después Dios, terminó con Chespirito, con una diferencia importante, como con unas condiciones muy distintas que mal que bien permearon al grupo, porque imagínate tú esto, tú estás trabajando, te empiezas a enrolar con alguien de tu trabajo y ella es una subordinada tuya que parece ahora estar a tu nivel. Hay un problema de roles que el resto del elenco detectó. Entonces, claramente él ya después, cuando se organiza con Florinda y deja a la señora Graciela, pues hay un resquemor también interno como familia, algo que les compete a ellos, a los Gómez Fernández, que pues nosotros no sabremos. Pero claro. en efecto, él se radicó en Cancún. Él vivía en un condominio ahí que se llamaba La Isla, te lo digo porque yo también estuve por allá alguna vez, y claramente Florinda era su amor y su adoración, y él era una persona desvivida por él. Qué bello. Claramente también te puedo decir que, por ella, claramente te puedo decir que ella lo respetaba y lo admiraba un montón y ante todo lo validaba como un genio. Sin embargo, las situaciones internas de ellos como pareja, pues es muy difícil rastrearlas desde adentro. Pero bueno, se me fue el tiempo. Estaré pendiente de continuar esta conversación con @bendito Ávila. Cerramos esta hora, pero estén atentos que ya seguimos con más de Conexión Éxitos. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage
con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage